Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. 6:51 minutos. Hoy es jueves 10 de diciembre del año 2020. Junto a Ruth Muñoz y todo el equipo, estamos listos para presentarles las noticias hasta las 20 horas, 8 en punto de la noche. Muy buenas, Ruth. Buenas noches, licenciado. Ya estamos listos para abordar nuestra agenda informativa junto a todo el equipo de prensa y producción. Pero antes elevamos una oración a nuestro Dios. Le pedimos a usted que nos acompañe inclinando su rostro. Buenas noches, Padre Celestial. Qué placer es venir una vez más delante de tu presencia. Gracias, amado Jesús, porque nos has dado un día más de vida, porque nos has dado la oportunidad de cerrar una nueva jornada. Padre Celestial, en todo momento a ti sea la honra y la gloria. Todo lo que tenemos lo debemos a ti. Siempre, Padre nuestro, es importante poner delante de ti a aquellas personas que están cruzando momentos difíciles. Tú tienes planes de gloria y de honra para cada uno de tus hijos y sabemos que estas personas están atravesando por una situación que de repente en ese momento ellas no comprenden, pero al final del camino nos daremos cuenta que siempre lo que tú haces es para el bienestar de tus hijos. Podremos decir una vez más, hasta aquí nos ayudó Jehová, y ese es el deseo que tenemos como hondureños, porque también tenemos la certeza que tú tienes planes de honra y de gloria para tus hijos. Amén y amén. Gracias, Ruth. Comenzamos las noticias. Aproximadamente unos 450 compatriotas salieron rumbo a la frontera con Guatemala en la denominada Caravana de los Damnificados para así buscar un mejor futuro económico a su familia y lograr llegar a México, luego a los Estados Unidos. Una travesía bastante difícil, pero es muchísimo más difícil la situación que está enfrentando una gran cantidad de gente acá en nuestro país. Lamentablemente, ¿verdad? A pesar de ser un fin de año y las condiciones climáticas, la población ha tomado la decisión debido al impacto, ¿verdad?, que ha tenido estos últimos fenómenos naturales, pero también que siguen persistiendo las causas que siempre han obligado a las personas, ya no decimos nosotros ni siquiera que a migrar, sino que a huir de este país, como la falta de empleo, la pobreza, la violencia, falta de oportunidades. Eso sigue intacto en el país. Entonces estamos de frente a una nueva emergencia que a rato se viene dando, que es una emergencia humanitaria con este fenómeno de la migración irregular. Lo dudamos que puedan pasar de la frontera de Aguacaliente con Guatemala. Sabemos que el gobierno de Guatemala ha tomado medidas bien estrictas, sobre todo por el problema de la crisis sanitaria del COVID. Lo primero que están pidiendo es una prueba rápida de que la persona no está contagiada de COVID. La gran mayoría de estos compatriotas lamentablemente no tienen esa prueba, entonces se van a encontrar con estas limitantes en el camino. Y tras la salida de esta nueva caravana de ciudadanos en búsqueda del mal llamado sueño americano, defensores de derechos humanos anuncian la formación de nuevos grupos de esta magnitud, a quienes advierten que el camino será muy duro por la exposición al virus y a las restricciones de acceso a los países de tránsito. Es parte de las últimas caravanas que están programadas para este año, pero también se espera salidas el 3, 4, 5 y 6, como lo han anunciado en diferentes medios de redes sociales. Ya hasta el día de hoy estaríamos hablando de unos 700 personas que estarían saliendo del territorio hondureño y que por su parte la frontera sur de los Estados Unidos ya ha mandado grupos a blindar esta frontera. México sigue con la misma opción de la contención por parte de la Guardia Nacional y de Migración para evitar la entrada masiva a ese país. Esperemos qué reacción tendrán las autoridades hondureñas después de estas acciones que ha tomado el presidente de Honduras frente a 44,000 migrantes que podrían estar saliendo en el transcurso del tiempo. Profesionales de la medicina están advirtiendo que las personas están llegando de manera tardía en busca de atención a los centros de triaje, al grado que nuevamente se comienzan a reportar muertes a diario y hasta 3 pacientes son referidos a cuidados intensivos.
La temporada de Navidad está provocando que la población descuide las medidas de bioseguridad y haga caso omiso al distanciamiento social, olvidándose de la pandemia. Situación que está pasando factura, porque los triajes reportan un repunte de atenciones con pacientes en estado crítico que rápidamente mueren porque primero van de compras y luego buscan atención médica. Bueno, efectivamente, las últimas 2 semanas han aumentado los casos, ¿verdad? Sobre todo se hacen referencias de 2 a 3 diarios en todos los centros de triaje de la capital en estado ya crítico. Ayer inclusive se nos reportó, ¿verdad?, el fallecimiento de una persona de 54 años de edad procedente de la colonia Kennedy, que ya venía en un estado crítico y lamentablemente no se pudo hacer nada más por él. Unas atenciones de 200 a 300 personas y con una positividad de un 40% que han ido aumentando en las pruebas rápidas. Médicos les recuerdan a los hondureños que el COVID-19 no está de vacaciones y todos los días se infectan cientos de personas. Y si se continúa con la falta de cuidados y automedicándose por no buscar un médico a tiempo, después de la Navidad, las consecuencias serán fatales. Entonces, básicamente el uso de la mascarilla es lo más importante. Un comentario que aparte, en un medio de comunicación miré hace un par de días profilaxis para el COVID. No existe la profilaxis para el COVID. Ténganlo claro, no tome nada si no tiene sintomatología y si no se lo prescribe su médico. Doctor, durante los últimos días, todos los triajes reportan un aumento del 30% en el número de atenciones con hasta 300 pacientes, 3 críticos y un muerto. Y la población sigue sin tener conciencia del riesgo que corre en la calle mientras el COVID-19 sigue acaparando a sus víctimas. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto, BTV. Bien, y ante esta situación sumamente preocupados se encuentran los empleados de salud. Además, se registra el incremento de los contagios por COVID-19 de tal forma que el 10% de los colaboradores solo del Hospital Escuela son sospechosos de portar el virus. Médicos llaman a la población y a la Secretaría de Salud a tomar acciones urgentes para evitar más contagios al reportarse más de 300 personas atendidas en los triajes capitalinos. Tiene que ser un llamado bien fuerte y tenemos que ponernos un poco duros con la población porque no están haciendo caso, no están acatando las medidas y la gente tiene que entender de que seguimos en alerta roja, COVID-19 no ha pasado. Diariamente se mantiene este promedio de entre 4 y 5 personas que están siendo referidas a un segundo nivel de atención, contagios totalmente elevados y cantidades de pacientes que están viniendo altas. El día de ayer se atendieron 342 personas solo en este centro de triaje y la positividad por hisopado en lo que va de la semana epidemiológica número 50, que es la actual, ya va en el 60%. Es así que los empleados del Hospital Escuela manifiestan que se han registrado 7 miembros del personal de salud confirmados por COVID-19 y un 10% se encuentran bajo sospecha. Ahorita tenemos 7 nuevos casos de los compañeros que se han contagiado y asintomáticos. Anda alrededor del 10% de los trabajadores del Hospital de Escuela. Nos preocupa que enviaron un memorándum para que retorne todos aquellos compañeros que tienen más de 60 años, que tienen otras patologías. Lo que van a crear es un hacinamiento aquí en el hospital y los contagios van a venir en su mayoría, van a incrementarse. Al día de hoy, los 4 principales hospitales COVID, como el Seguro Social, Hospital San Felipe, Hospital Escuela y Hospital del Tórax, reportan una ocupación de entre el 70 y el 100% de las unidades de cuidados intensivos. Con cámara de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euseda. Luego de un largo proceso de negociación entre las autoridades de la Junta Interventora del Seguro Social y directivos del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, se logró un respaldo económico mediante garantía financiera de parte de la banca privada nacional para la compra de la vacuna. En tal sentido, la primera compra que haga el Instituto Hondureño de Seguridad Social será respaldada por un monto de $1 millón como anticipo otorgado a la empresa AstraZeneca en el marco de la adquisición de 1.400.000 dosis a beneficio de los afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Dicho compromiso representa un 60% en garantía y cuya decisión fue oficializada por el presidente del COEP, el ingeniero Juan Carlos Icapi. Por otro lado, las autoridades del Hospital Escuela llaman a los hondureños de buen corazón para que lleguen a este centro asistencial a donar sangre, ya que están a la espera de los días de mayor atención médica del año, debido a las festividades de Navidad y fin de año. Y hacer esta invitación a que puedan venir al banco de sangre para mantener abastecido en 100% de tan importante líquido y de esta forma darle la asistencia que requieran todos los pacientes de las salas de emergencia, de hospitalización, mujeres embarazadas, pacientes oncológicos, todos ellos requieren este importante líquido, por lo que los invito a que vengan al banco de sangre. Está disponible de lunes a domingo de 7 de la mañana a 4 de la tarde para que usted pueda realizar esta donación de sangre voluntaria. Todas las personas que puedan venir y que deseen realizar esta labor tan importante son bienvenidas en el banco de sangre. El requisito general: estar saludable, tener un peso mayor a los 110 libras, ser mayor de 18 años, menor de 55 años. No corre ningún riesgo usted al llegar al centro hospitalario, ya que no hay contacto directo con pacientes. Se realizan todas las evaluaciones por todo el personal médico que se encuentra en el área de banco de sangre. De esta forma usted está contribuyendo a salvar vidas. Vamos con Denis Mengíbar, cambiando completamente de tema con nuestros compañeros, igual don Alexander Pineda Paz. Hay que tomar precaución a la población porque continuarán las bajas temperaturas también en el norte del país, especialmente en esta zona que tradicionalmente es con una temperatura un poco más alta. Muy buenas noches, adelante Denis. Buenas noches, compañeros, en Estudio de Impacto BTV, el poder de la noticia. Como ustedes bien apuntan, me encuentro en la central de bomberos aquí en San Pedro Sula y me acompaña esta noche el capitán Carlos Cruz, quien nos va a hablar referente a estas 72 horas de lluvia que están azotando la zona norte. Esto les mantiene a ustedes pues muy al pendiente de la crecida de ríos y quebradas del sector. Sí, buenas noches. La verdad las cosas que sí, como cuerpo de bomberos siempre hemos estado ya preparados por cualquier situación que ocurra. Lógicamente que estamos ya esperando un fuerte frente frío donde trae también lluvias y en este momento pues estamos ya supervisando, ¿verdad? Siempre los ríos, Chamelecón y algunos ríos pendientes de la ciudad, donde nosotros estamos siempre activos por cualquier situación de alguna emergencia que el ciudadano llame a nuestros teléfonos. Se habla en este boletín de Copeco de que son 72 horas de lluvia que también vienen con actividad eléctrica. Sí, es correcto. Hay que tener mucha vigilancia, tanto como el ciudadano en sus casas, donde usted sabe que los suelos están saturados después de los fenómenos que hemos pasado. Lógicamente que como cuerpo bombero pues siempre estamos pendientes de la supervisión de los ríos, quebradas y principalmente en aquellos lugares los vados, ¿verdad? Que hay muchas personas que de repente quieren pasar cuando estemos en lluvia y es peligroso. Sí, ustedes ya, todo el personal está debidamente... Defensores de derechos humanos aseguran que con la derogación del decreto que permite de nuevo la circulación de 2 hombres en motocicleta, se van a aumentar los índices de violencia en el país. Según defensores de derechos humanos, la derogación del decreto que prohibía la circulación de 2 hombres en motocicleta es un error por parte de las autoridades, ya que esto incrementará los índices de violencia en el país. Sí, vemos nosotros JOPRODEVE con suma preocupación, pues el Observatorio de Violencia que JOPRODE tiene ha podido detectar que que va a existir un aumento significativo de la violencia el próximo año, producto de estos desastres naturales que hemos tenido y producto de la pandemia. Además nos preocupa que en tiempos de pandemia, de suspensión de garantías, hubieron 44 muertes múltiples que dejó aproximadamente más de 140 muertes en nuestro país. Es falso que la violencia ha disminuido, es una percepción que tiene las autoridades, pero mientras no se combata la impunidad van a seguir viendo estos índices de violencia. Nos preocupa porque lo que nos vamos a enfrentar es que hoy el sicario se le está dando nuevamente la licencia para que pueda asesinar a las diferentes personas en nuestro país. El incumplimiento de este decreto implicaba una multa de un salario mínimo
y con la derogación del mismo, las personas podrán recuperar sus motocicletas sin pagar la sanción. A la persona que llegara a descubrirse el conductor, ¿verdad?, se le decomisaba la motocicleta por 6 meses y se le aplicaba una multa de un salario mínimo. Bueno, en las instalaciones de la Dirección de Vialidad y Transporte hay un aproximado de unas 1.600 motocicletas, de 1.500 a 1.600 motocicletas decomisadas por el decreto. Bueno, al principio, en el año 2012, que entró en vigencia el decreto, pues sí hubo bastante decomiso continuo. Ya después, los siguientes años, pues fue reduciendo, pero aún así, pues la cantidad de motocicletas que tenemos en depósito decomisadas es porque los ciudadanos, pues en muchas ocasiones no tenían la cantidad de dinero para poder liberar la motocicleta o hacer el pago de la multa. Las autoridades y defensores de derechos humanos coinciden en que se disminuyeron los índices de violencia cuando se tomó esta medida, por lo que la derogación de la misma podría provocar un aumento en los índices de violencia. Con imágenes de Denis Velázquez, informó para Impacto BTV El Poder de la Noticia, Isaac Sandoval. Por su parte, las autoridades del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aseguran que derogar esta ley incrementará exactamente en un 38.6% la tasa de homicidios, como el cobro de la extorsión, robo, sicariato e incremento significativamente de la violencia, sobre todo en los municipios de Choloma, San Pedro Sula, La Lima, La Ceiba y la ciudad de Tegucigalpa, que se verán principalmente afectadas. La derogación que ha hecho el Congreso Nacional y sus diputados de que 2 personas, hombres, circulen en motocicleta es una medida contraproducente. Más aún en el mes de diciembre, que todos los años hay muchas muertes violentas, es el mes más violento del año, y que en este mes hay mucha circulación de efectivos. Va a afectar enormemente porque los empresarios y la extorsión se ejecuta utilizando este tipo de transportes. Las motos son utilizadas para los ajustes de cuentas, para los robos, para el sicariato, para dar seguimiento a las personas que van a ser víctimas, para resguardar la droga y para controlar los territorios. El año pasado, en temas de sicariato, fue el 38.6% que se utilizó. Pero analistas en temas de seguridad tienen una versión completamente distinta después de esta derogación del decreto legislativo que prohíbe que 2 hombres se transporten en una motocicleta. Han reaccionado expresando que no se debe de satanizar el uso de un vehículo que es económico para el pueblo, aun cuando tiene eso sí que implementarse mecanismos que puedan evitar el crimen en el país. No debe de satanizarse el uso de la motocicleta para movilizarse. Recordemos que es un medio de transporte económico y que beneficia a una gran cantidad de personas. Pero por otro lado no debemos de olvidar las motivaciones que se dieron para que se emitiera esta legislación para restringir la cantidad de personas en motocicleta. Yo creo que en este elemento debemos de tener un balance razonable. Posiblemente el haber eliminado la medida de tajo puede ser un elemento contraproducente. Lo que aquí se hubiera recomendado es que se hubieran hecho acciones como en otras ciudades del mundo, como en Medellín, como en Bogotá, como en Ciudad de México, donde se exige que la persona que está de pasajero en una motocicleta porte un chaleco donde esté claramente identificada la placa de la motocicleta, como una medida disuasiva para que, reitero, no se use este medio de transporte que es válido e importante como un método para la criminalidad. En otro orden de noticias, técnicos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica le recomiendan a los hondureños conectar las luces y adornos navideños después de las 8 de la noche para que el recibo de la luz no le salga muy alto durante el mes de enero. En la temporada navideña, el consumo de energía eléctrica en un hogar sube aproximadamente en 30 kilowatts debido a las luces y adornos navideños. Los técnicos de la Estatal Eléctrica le recomiendan a los hondureños que los enciendan después de las 8 de la noche para que el recibo de consumo energético no les salga muy elevado en el mes de enero. Lo más recomendable es que una vez que, si ellos quieren que las luces entren, hay unos horarios de horas pico
y es que la hora pico está entrando en la tarde, de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Entonces que traten de encender a las 7 de la noche y apagar las luces para que el consumo de energía sea menor. ¿Cuál es lo mejor recomendable en un hogar? Es que usted trate de ahorrar su energía. Desde ahí va a empezar a ver usted el consumo que va a tener mensual. Pero hay dos variables. Una es que usted instale esas luces ya a las 6, 7 de la noche y las apague a las 12. ¿Para qué va a tener luces que muchas viviendas se miran encendidas en el día? No ocupa estas luces en el día. El presidente de la coalición patriótica asegura que es necesario que los hondureños tengan el control de su factura de consumo energético, ya que la electricidad es muy cara en el país. Definitivamente, por eso decía las capacidades que cada quien tiene y de poder ver hasta dónde puede dar esta capacidad de pago para la energía eléctrica, porque sea como sea, es una energía, recordémoslo, Honduras tiene uno de los precios más altos de energía eléctrica en Latinoamérica. Por lo tanto, hay que ser muy precavidos, hay que ser muy prudentes en el manejo del consumo de energía, pero sí, el arbolito de Navidad creo que aunque sea que lo prendan, aunque sea una semana o el mero día de la Navidad, es algo que puede ayudar a que psicológicamente se sientan mejor. Los trabajadores de la estatal eléctrica aseguran que hay una disposición de 1.900 megawatts de energía para satisfacer la demanda de los hondureños para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. El representante del sector privado en la mesa de negociación del ajuste al salario mínimo, Rafael Medina, asegura que en la discusión del aumento salarial deberá primar la salvación de los empleos, aunque han quedado en dificultades, dice, después de la pandemia del COVID-19 y las dos tormentas tropicales. En conclusión, lo que quiere decir lo que ocurre siempre con los empresarios. No quieren darle aumento a la clase trabajadora nunca. Esperamos que sean conversaciones en primera instancia con datos duros, con estadísticas que nos debe de proporcionar el gobierno de la República a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Estadística, para ver cómo ha sido el comportamiento del mercado laboral de Honduras, la información que nos proporciona el BCH en cuanto a inflación y depreciación de la moneda, el índice mensual de actividad económica. Yo creo que teniendo esos datos nos sentaremos y más que una conversación sobre salario mínimo debería de ser una conversación sobre recuperación de empleos. Tener que las empresas, que son las que generan la mayor cantidad de empleo en Honduras, puedan tener una cantidad importante de recuperación en un año 2021 que todavía hoy está marcado por la incertidumbre. En oposición rotunda a esta posición, dirigentes de las centrales obreras afirman que la propuesta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para aumentar el salario mínimo podría generar una convulsión social, ya que la economía del país es débil y los trabajadores ya no aguantan seguir viviendo en la miseria. No podíamos esperar otra cosa del presidente del COET. Ellos defienden sus intereses y realmente hace falta esa parte social en la conciencia de ellos. En tal sentido, decir que sería catastrófico aumentar salarios mínimos me parece que es una aberración de parte de él, porque si ellos tienen problemas, imagina cómo estarán los trabajadores. Entonces me parece que a veces no es eso pesa con lo que uno dice, es lo que está pasando en el país. La gran mayoría de trabajadores han sido suspendidos hasta por 8 meses, 6 meses. Y que les digan ahora que no hay ningún aumento al salario mínimo, eso realmente va a crear mucho disgusto, mucha indignación de los trabajadores, porque realmente, independientemente de la crisis, de los huracanes, los trabajadores no se merecen estar con esos salarios mínimos estáticos, tomando en cuenta que la inflación está subiendo enormemente. Si usted se va al mercado va a ver que la canasta básica está por los cielos, y que le digan no hay aumento, me parece que eso sí sería catastrófico en el caso de los trabajadores, no para la empresa privada. Los hondureños estamos viviendo una crisis como nunca la habíamos vivido. Ni todas las crisis sumadas que se han pasado en Honduras tienen el efecto devastador que estamos enfrentando ahora. Es lamentable escuchar
de aumentos salariales cuando lo que estamos viendo es la subsistencia. La subsistencia, el mantener los empleos y el mantener las empresas vivas. Yo creo que habrá más tiempo para eso más adelante. Primero hay que rescatar las empresas para poder conservar los pocos empleos que todavía tenemos. Hemos perdido más de 500.000 empleos en esta crisis y no podemos continuar así. Bueno, claro que estamos viviendo una situación como nunca antes se había vivido en el país. No cabe ninguna duda. Pero esta crisis a quienes más ha golpeado es a los trabajadores, al trabajador que gana menos. Entonces, las justificaciones de los empresarios van a ser las mismas. Siempre quieren que el gobierno les esté condonando. Siempre, siempre, siempre. Están hablando de recuperar empleos, que sería lo correcto. Pero les aseguro que no hacen aumento salarial y tampoco le van a dar trabajo a la gente. Esa es la de nunca acabar con los empresarios. Son tan timoratos, son tan agarrados, son tan duros, son tan difíciles que no quieren poner una cuota de sacrificio. La gente que nos está viendo en este momento y que gana salario mínimo, por ejemplo, ¿cómo puede o cómo está sobreviviendo? La que gana, la que tiene la oportunidad y la posibilidad de tener el empleo, porque una gran cantidad han sido despedidos con esto de la pandemia. Realmente ¿cuál es el sacrificio que ponen los empresarios en Honduras? Ninguno, en honor a la verdad, ninguno, la gran empresa. Solo quieren para ellos, son como el rastrillo y eso es lo que siempre, siempre nos ha chocado, nos ha molestado enormemente porque pasan buscando beneficios gubernamentales, pero jamás trasladan esos beneficios a sus trabajadores. Es increíble. Y con el momento tan difícil que está viviendo el pueblo hondureño, que sigan teniendo esa actitud. Recuperar trabajos, claro que habría que recuperarlos, pero uno ya los conoce, uno sabe que no le van a dar trabajo a la gente. Y esa es la justificación que están poniendo ahora para no dar un incremento salarial que había sido negociado. No es que ya había sido negociado y que debería de aplicarse a partir de enero, febrero del próximo año. Pero así son los empresarios de nuestro país, desafortunadamente, la gran mayoría. Y para el ingeniero Luis Orlando Zelaya, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal, es una verdadera farsa el trámite realizado por parte del personal del Registro Nacional de las Personas en los enrolamientos, ya que existen muchas inconsistencias que se prestan a un nuevo fraude electoral. Desde el principio, desde septiembre de 2018, cuando se hizo la intervención del Registro Nacional de las Personas, se nos vendió como que era una intervención para mejorar el proceso electoral y una nueva identificación, pero era realmente para ocultar evidencias. Nunca se nos explicó cómo Neri López, el famoso caso de las narcolibretas, pasó a ser Magdaleno Mesa y luego lo asesinan brutalmente a vista y ojo de todas las autoridades en un centro de máxima autoridad penal. Entonces, nunca fue un verdadero objetivo. Hoy nos damos cuenta de que el proceso fue politizado, en un sectarismo político, muchas irregularidades, inconsistencias, traslados inconsultos. ¿Qué nos queda? Trabajar con el censo electoral del 2017, con esos domicilios que estaban plasmados en el 2017 y depurarlo, porque la ley es clara, es responsabilidad del Registro Nacional de las Personas y del Consejo Nacional Electoral ahora depurar el censo, y es depurar, quitar los muertos, agregar los que han cumplido 18 años y las inhabilidades que correspondan. No debemos agregarle incertidumbre al proceso. Ojalá que no sea la verdadera intención. Debemos fiscalizar, le pedimos al Registro Nacional de las Personas fiscalizar el proceso desde la toma de datos en el campo, la base de datos, que era lo más importante, y la emisión o la impresión del documento de identificación. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre, luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de los mismos, sectores en Honduras expresan que en el país aún hay grandes retos en esta materia.
En el mundo, a través de la historia, han existido grandes violaciones a los derechos humanos. Por ello, fueron adoptadas por la comunidad internacional mediante la Asamblea de las Naciones Unidas los derechos universales. Pero en la región centroamericana, especialmente en Honduras, la situación es trágica, puesto que la pandemia ha venido a evidenciar el abandono del Estado hacia el pueblo con el acceso a la salud, educación, vivienda y empleo. Nos preocupa ahora particularmente toda la situación que la pandemia está dejando en hospitales, en los centros de salud, que se están denunciando prácticamente que ya no hay espacios ni hay formas de atender a los hondureños, y esta es una responsabilidad del Estado. La otra situación es la situación de hambre, pues es el alimento, pues el alimento que no se le está proporcionando a las personas en tiempo y forma que están. El país vive una de las peores crisis en temas de derechos humanos y prueba de ello son las múltiples condenas que el Estado de Honduras ha recibido por violentar los derechos fundamentales, incrementándose la violencia contra los grupos vulnerables en este año. Pero por otro lado se ha exacerbado la violencia contra estos grupos colocados en situación de vulnerabilidad, particularmente las mujeres, las personas indígenas y negras, los defensores y defensoras, las personas periodistas y los niños y niñas. Según organismos internacionales, Honduras es uno de los países donde más se violentan los derechos humanos, entre los que podemos encontrar la salud, alimentación, trabajo y la vida. Además, entre los casos más recientes es la desaparición de personas garífonas que aún no hay respuesta, por lo que se ha llegado a deducir que hablar de derechos humanos en Honduras es un riesgo y una utopía para que los mismos se respeten. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV. Juntos como nunca en esta Navidad, una iniciativa del sistema Coca-Cola en la cual por la venta de Del Valle, Powerade, Hades, Dasani y Coca-Cola donaremos un porcentaje para restablecer el agua en comunidades impactadas por ETA e IOTA. Muchos hondureños ya están apoyando Sumate. Más información en cerveceriahondurena.com. Un nuevo incendio en una vivienda del barrio Morazán dejó como saldo a una persona muerta. Vecinos, elementos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos trabajaron para poder evitar la tragedia, pero lastimosamente fue en vano. Una persona de la tercera edad murió calcinada esta mañana en el barrio Morazán, en la capital, producto de un incendio estructural donde los elementos del Cuerpo de Bomberos y vecinos hicieron todo lo necesario para evitar la tragedia, pero fue en vano. Y verlo así es algo triste, muy triste. No sé, solamente hace poco vine, hace como 40 minutos, y verlo sin vida y saber que ayer estuve dialogando con él. Rodolfo Martínez llamaba él. ¿Diga? No, siempre me saludaba. Él me saludaba y platicábamos. Sí, solamente por la labor de los bomberos llegó hasta aquí nomás esto. El Cuerpo de Bomberos hace mención de evitar cargar demasiado los sistemas eléctricos para que no suceda una nueva tragedia. Hacemos llamado a la población en general para que use toda la bioseguridad, que no ande recargando los sistemas electricos, que no ande recargando las luces de Navidad, porque esto conlleva a recalentamientos en los tendidos eléctricos de las cometidas de las casas de habitación, y es parte que origina esto. No estoy diciendo de que fue un cortocircuito, sino que es una como recomendación del caso. Es importante y recomendable verificar cada instalación eléctrica en los hogares y así generar un ambiente tranquilo en los familiares. Con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV, le informó Johnny Quito. Cuando ya han transcurrido al menos 10 días o por lo menos 10 días del mes de diciembre, el Cuerpo de Bomberos reporta un alarmante incremento de incendios estructurales en el Distrito Central, ya que cada 48 horas se reporta un siniestro con graves consecuencias. 2 personas muertas y más de 20 familias en la calle, debido al común sobrecalentamiento de las líneas eléctricas durante esta temporada. Estamos viendo con preocupación, ¿verdad?, que a 9 días de este mes de diciembre ya llevamos 5 incendios en lo que es este mes de diciembre.
y no es tanto los incendios, sino que lo más lamentable son las pérdidas de vida de estas dos personas, casi en 24 horas, ¿verdad? Aquí en el Distrito Central, uno en el barrio de La Bolsa y otro acá cerca de los bomberos en Morazán. Esto lo vemos con preocupación. ¿Cuál es la tendencia para el mes de diciembre y las fiestas navideñas? Bueno, siempre se nos han incrementado los incendios, por eso estamos llamando a la población a la prevención, que tengamos vigilado a aquellas personas que usan gas LPG, que revisen el cilindro que no tenga fuga, que revisen la manguera que va del cilindro a la estufa que no tenga fuga, y las que usan eléctricos que se fijen en los sistemas eléctricos, que estén bien, que tengan las buenas conexiones y el número de cable adecuado al mismo tiempo. Luego de la denuncia realizada esta mañana por vecinos y médicos del centro de triaje en la colonia Mayangle, el gerente del SANA asegura que pondrán manos a la obra y de esa manera darles una respuesta positiva cuanto antes. Sí, efectivamente, pues ya nosotros recibimos, en la parte del alcantarillado sanitario, recibimos esta denuncia, ¿verdad? Importante pues que inmediatamente ya el personal del SANA estará atendiendo pues hacer todas las evaluaciones en la parte que corresponde, pues obviamente eso hay que revisar la parte cercana al mercado, tal parte de la Mayangle, ¿verdad? Pero considerando todo esto, ya las cuadrillas del SANA estarán empezando a atender esta situación. Ya esto también le fue informado pues al centro del triaje, que nosotros estaremos apersonándonos a través de las cuadrillas para hacer este tipo de evaluaciones y remediar aquellas situaciones que se tengan que realizar. Y a criterio de diputados, el pueblo ya no tiene confianza en la clase política tradicional del país, producto de las decepciones que les ha provocado, lo cual ha generado un clima de desconfianza y apatía a los próximos procesos de elección popular. Tenemos que tomar en cuenta que la clase política no tiene confianza en la ciudadanía con respecto a ello. Y en ese sentido los políticos no estamos actuando con la madurez correspondiente y la responsabilidad pertinente. Creo que en la medida que el político se divorcia de las estructuras sociales, que deja de pensar como piensa el ciudadano tiene tendencia a desconfiar del político. Y en ese sentido no estamos actuando con la responsabilidad pertinente. En estos momentos vienen momentos álgidos en el país, en la democracia. Y si yo le pregunto a la ciudadanía, ¿usted quiere vivir en una democracia o quiere vivir en una dictadura? Me va a decir que quiere vivir en democracia. Pero no estamos actuando con la responsabilidad pertinente. Y digo en el sentido de que cualquier acción y expresión que genere nerviosismo, que genere caos, que genere inestabilidad en el tema político, va a terminar repercutiendo en la democracia y va a terminar repercutiendo en la paz social y tranquilidad del país, que no es lo que deseamos para tener un clima de inversión y de seguridad jurídica, que es lo que queremos todos. Microempresarias le están pidiendo el apoyo a las y los capitalinos para que puedan comprar sus productos en la Expoferia Navideña que se va a desarrollar este 15 de diciembre en el Centro Cívico Gubernamental. Un llamado de auxilio les hacen las mujeres microempresarias a los capitalinos para que les compren sus productos y así de esta manera generar recursos que les permita sobrevivir a la crisis económica que les ha dejado la pandemia de la COVID-19 y los dos fenómenos naturales. Nosotros somos mujeres sin empleo, a veces nuestros esposos ni trabajan, los hijos tampoco, porque en este país no hay ni empleo. Y más con todo lo que ha venido la pandemia, esto nos ha venido también a perjudicar a nosotros, porque nosotros antes vendíamos hasta en el Parque Central y desde el inicio de este año nosotros no hemos tenido venta. En la Expoferia Navideña también participarán emprendedoras del INJUPEN, donde las personas podrán comprar sus regalos hechos con manos hondureñas de buena calidad. Yo le pido a la población hondureña, les pido que vayan al centro cívico a apoyar a estas jubiladas que se han dedicado al emprendedurismo con sus manos, a hacer hermosos trabajos que vienen a engalanar esos hogares hondureños. El mercado digital se ha vuelto un aliado muy importante para las microempresarias, por lo que el gobierno está capacitando a los MIPYMES para que también puedan vender sus productos en línea. Como ya no podemos vender presencialmente, se ha hecho una inversión bastante importante a través de plataformas tecnológicas para que podamos hacer uso de lo que es el mercado electrónico, enseñándoles primero, formándolas cómo operar en un mercado electrónico sin moverse de casa. Comprando los productos que el país produce se ayuda a mejorar la economía de las microempresarias,
ya que las MIPYMES son las mayores generadoras de empleo en el país. En cámaras, Isa Calcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y ante los constantes incrementos al precio de la carne de cerdo, el gobierno autoriza la importación de este producto con el fin de terminar con la ola especulativa. Solo en los primeros 10 días de este mes de diciembre, la carne de cerdo ha recibido varios aumentos que ya suman 9 lempiras la libra en canal en los mercados populares. Problema que está disparando el precio de este producto al consumidor final. Solo en el mes de diciembre yo creo que llegó a 34 lempiras y de 34 ya va por 41, sí, ya van casi los 6, 7 lempiras de incrementos, porque los otros 3 lempiras se fueron incrementando así esporádicamente, ¿no? Y esto realmente nos preocupa. En los mercados populares, una libra de tajo de cerdo ya se cotiza a 58 lempiras la libra y la de costilla tiene un valor de 56 lempiras. Ante estos altos precios, Desarrollo Económico ha autorizado la importación de carne de cerdo y así estabilizar el precio. Claro, tenemos los operativos constantes, hay 3 productos o cortes de carne de cerdo que se han estabilizado y recordemos de que la producción nacional, si bien es cierto, se ha perdido algo, el consumo siempre ha sido de 15 a 20%, por lo tanto todo lo que se pudiese haber perdido, se ha autorizado la importación de más carne de cerdo para que haya suficiente inventario. Desde la segunda quincena de noviembre hasta la fecha, la carne de cerdo en canal ha registrado un aumento entre los 11 a 12 lempiras. Problema que está ejerciendo presión para que estos cortes de carne que más se consumen en la temporada navideña ya casi estén llegando a valer 60 lempiras la libra al consumidor final. En cámaras, Isa Calcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Gremio de trabajadores se muestran preocupados por el despido de 40 empleados sin sus prestaciones laborables del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANAA después de tener muchísimos años de laborar en la institución. Hay una ley marco del sector agua potable y saneamiento donde se autoriza a la autoridad del SANA hacer el traspaso oficial a la municipalidad y por ende la última comisión que mandó el gobierno es para que agilice el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores para efectos de ir poco a poco haciendo el traspaso de la municipalidad. Nosotros como trabajadores y como organización responsable, los trabajadores que se vayan, lo que se exige es que se les pague el 100% de sus beneficios sociales. Eso es lo que se le exige porque es una ley y la ley tiene que acatarse tal y como lo tipifica la ley marco del sector agua potable y saneamiento. El problema es que las autoridades de la municipalidad que tienen el SANA no le están dando o honrando a los trabajadores con el 100% de sus prestaciones, es de manera selectiva. Ellos están seleccionando al personal donde está la carne del SANA, el personal de comercial, de Aquablock, de catastro, es donde se genera el dinero. Esa es la gente que están despidiendo en estos momentos. 7:44 vamos a una nueva pausa. Regresamos con noticias judiciales, policiales. Más adelante los deportes y noticias internacionales. Ya volvemos. Tras una protesta realizada por estudiantes de odontología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras exigiendo el reintegro a sus clases clínicas y prácticas, autoridades se comprometieron a buscar una alternativa para resolver dicha problemática y evitar nuevas manifestaciones. Y bueno, pero esos son temas que mañana a las 8 de la mañana nosotros abordaremos con una comisión de ellos, el decano, el encargado del servicio social y su servidor para que lo enfoquemos de manera de buscar soluciones y no estar entrampado en problemas. Ahí se podría buscar la solución a esta problemática que enfrentan los estudiantes. Sí, por lo menos conocer los criterios de ambas partes y ver qué cosas se pueden ir implementando y qué cosas hay que esperar, ¿verdad? Porque no podemos tampoco relajarnos en una situación que más bien nos obliga a estar todavía más atentos a guardar todas las normas, reitero, de bioseguridad. Y
Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario aseguran que la reactivación de las visitas a los privados de libertad depende de la aprobación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Así es, el Instituto Nacional Penitenciario hace alrededor de 2 semanas socializó el plan de reapertura de la visita en los centros penitenciarios a nivel nacional. Este plan está apegado a los lineamientos dictados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, asimismo de la Secretaría de Salud. La socialización se realizó con miembros del Poder Judicial, organismos de derechos humanos, incluso la Secretaría de Derechos Humanos, entre otras instituciones. Actualmente, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario han manifestado estar listos para la reapertura de la visita. Se han girado instrucciones en todos los establecimientos para buscar el espacio para habilitar estas visitas, las cuales tendrán que cumplir todos los protocolos de bioseguridad. Asimismo, se está a la espera de la autorización que pueda emitir SINAGER y la Secretaría de Salud. Mientras no se tenga esta autorización por parte de estos entes, no se puede habilitar la visita. Ante la aprobación de la circulación de 2 personas del sexo masculino en una motocicleta, agentes de la Policía Militar realizarán, dicen, fuertes operativos para reforzar la seguridad. Continuamos intensificando operativos de seguridad con motivo de la operación Navidad Segura. En ese sentido, estamos reforzando los dispositivos de seguridad en las afueras de agencias bancarias, áreas comerciales, áreas financieras, en los mercados. De igual forma, mantenemos equipos de redacción que están en apresto para atender denuncias de la población en sectores estratégicos de la capital. Las operaciones se van a fortalecer. También estamos realizando lo que son saturaciones en aquellas horas donde se ha reportado algún tipo de incidencia delictiva o también donde hemos recibido denuncias de la población sobre la presencia de supuestos miembros de estructuras criminales. Bien, nosotros como Policía Militar del Orden Público, como parte de los cuerpos de seguridad del Estado, vamos a adoptar nuevas estrategias de seguridad en ese sentido. Vamos a intensificar los operativos de seguridad, vamos a mantener más equipos de reacción en lugares estratégicos de la capital a fin de prevenir ilícitos. Nosotros estaremos intensificando los operativos de seguridad en todo el país. Sin más demora, vamos a la pausa, regresamos. Ya ratos anda este zancudo por aquí, ya ratos anda de veras. Ya ratos molesta. Sí, volveremos con deportes. Dirección de cámara. Y noticias internacionales, ya regresamos. Ya volvemos.